pantalla. Con nuestro cordial saludo y bienvenida a todas las personas que nos acompañan en directo en la sala Zoom y en la sala de Facebook y quienes nos verán posteriormente por las redes y por la página web, por el canal de YouTube. Les damos la cordial bienvenida al ejercicio académico de hoy, lunes 12 de diciembre de 2022, en el cual vamos a hacer un taller acerca de esta pregunta: si en 4 meses del nuevo gobierno están en peligro la institucionalidad, la democracia y la constitución de Colombia. Dicho de otra manera, si Colombia avanza hacia un esquema totalitario y por qué. Entonces vamos a hacer el ejercicio con 3 aspectos resaltantes acerca de cómo es el estado ideal del desarrollo armónico de una sociedad, de una nación, de un estado, de un país. Luego miramos cuál es la conducta que ha exteriorizado siempre el señor Petro, y luego miramos algunos de los actos que ha realizado. Y con eso volvemos a esta pregunta para escuchar a todos los asistentes con argumentos respecto a esos temas, si estamos o no estamos en un riesgo de perder la institucionalidad y de entrar en el camino hacia el totalitarismo. Pues lo que no pretendemos es hacer parte de los memes y de lo que se circula por las redes por solo circular y por hacer difusión, sino queremos entrar al fondo del asunto, a la reflexión, al análisis, a ver las cosas con detalle y a tener argumentación para poder explicar cada uno de nuestros conceptos al respecto. Entonces, vamos aquí a colocar esto, lo que pasa. Bueno, entonces, miremos lo que la ciencia política y la sociología política consideran a grandes rasgos como elementos esenciales para que un Estado, una nación, tengan prosperidad. O sea, alrededor de cuáles elementos. No están todos, pero hay unos esenciales aquí que nos ayudan a completar los otros. Naturalmente en todos tiene que haber una educación política, pero eso es como el sustento, entonces por eso no lo escribimos aquí. Tiene que tener el país, o el estado, o la región, o el municipio, un desarrollo armónico. Quiere decir que se estén atendiendo de manera simultánea las necesidades que tiene la población en todos los campos fundamentales: educación, salud, vivienda, empleo, bienestar, etc. Entonces, ese es el desarrollo armónico, que todo vaya marchando en paralelo y que si algún aspecto está un poco quedado, no esté sustancialmente quedado, sino que todo marche dentro del mismo nivel, dentro del mismo orden y vaya avanzando metodológicamente. Otro elemento que se considera para que haya prosperidad es que la seguridad nacional sea integral. Entonces, no basta con que haya desarrollo, es que ese desarrollo esté asegurado en todos los campos: en el social, en el político, en el económico, y que todo lo que se haga dentro de ese desarrollo esté concatenado con planes, con proyectos, con objetivos, y se avance de manera metodológica, sistemática y encadenada en una serie de eslabones que le hagan muy sólido ese trabajo para que se diga que el país o la región avanzan bien y tienen signos de prosperidad. En tercera medida es que los gobernantes y los gobernados estén dando de manera simultánea el impulso a la democracia participativa. Lo repito, los gobernantes y los gobernados. Es decir, que haya gobernanza. No es solamente que se diga que el gobierno, como está en el caso del señor Petro, impulsa la democracia participativa y está utilizando a la gente a que le asista a una serie
de consejos, de socialización, y finalmente se impone lo que él dice y va a arguir o aducir o argumentar que todo el mundo participó, y eso no es por ahí, porque es una manipulación calculada. Entonces, por eso decimos que la democracia participativa tenga un impulso de ambos bandos, de la sociedad como tal y del gobierno, para que se note realmente la integración y no que sea una acción populista. Entonces ya vamos viendo que la prosperidad es un conjunto, ¿no? Es una sumatoria, es un esquema. En cuarta medida, que esa sociedad esté desarrollando investigación científica. Eso es un signo de prosperidad, es una muestra de prosperidad. Que los centros de educación superior y las empresas privadas y desde luego los entes del Estado, las instituciones grandes como las fuerzas militares, como el sistema judicial, como el sistema educativo oficial, estén promoviendo y desarrollando investigación científica en cada uno de sus campos. Si no hay investigación científica, ya no hay desarrollo. Y si regresamos al punto número 3, tiene que haber unos altos estándares del respeto por los derechos humanos, pero no como los maneja la izquierda con el argumento de que el Estado no pueda utilizar la fuerza para restaurar el derecho y la defensa de los demás, sino es en cuanto a todas las normas internacionales que hay sobre el tratamiento de migraciones, el manejo de los empleados, de los obreros o de las personas que trabajan, los discapacitados, las mujeres, los niños, los mayores de edad, porque tenemos el ejemplo muy patético que es el de Qatar, como lo hemos visto aquí, un país que nada en riqueza, que tiene mucho dinero, pero que en el tema de derechos humanos no tiene la más mínima representatividad de parte de la ciudadanía, ni respeto por parte de las autoridades, o sea que allí no hay democracia participativa. Entonces, uno de los aspectos fundamentales es el de los derechos humanos. Y cuando estudiábamos, o hemos estudiado, porque lo repetimos muchas veces, la estructura orgánica y la estructura operativa de la Unión Europea, siempre llegamos al mismo punto, que los estándares que le ponen a los países para que tengan respeto por los derechos humanos de sus ciudadanos son muy altos, y hay una serie de verificaciones, de listas de chequeo para poderlos admitir o darles unos procesos de admisión. Entonces, la investigación científica también puede ser sobre esos aspectos, no solamente es con temas de desarrollo eh, mecánico o tecnológico, sino en todas las ciencias, o en la parte de la medicina, de la odontología, de la salud. En cualquiera de los campos tiene que haber investigación científica. Si no lo tiene, ya ese Estado no está dentro de un camino a la prosperidad, como sería el caso, por ejemplo, de Qatar y estos países que invierten mucho en otros aspectos, pero hasta el momento no se han destacado por la investigación científica. Y tienen universidad y tienen cómo financiarlas, pero les falta algo o mucho. Lo otro es que haya convivencia, pero con justicia. Es que la convivencia no es ser tolerante en todo lo malo e indiferente con todo lo bueno. La convivencia es que todas las personas acepten las normas que ponen de derechos y deberes. En nuestras sociedades somos muy mal formados y mal orientados, pensando que la convivencia es ser permisivo con la violación de la ley. Y eso se llama es complicidad, no convivencia. Lo mismo que desafortunadamente existe en muchas instituciones, especialmente del Estado, el convencimiento de que lealtad es complicidad. No, la lealtad es con las normas, la lealtad es con el país, es con las instituciones, es con las empresas, es con las entidades, no con los jefes. Con los jefes debe haber una buena relación de respeto mutuo, más no de complicidad, porque entonces eso no es lealtad. Lo mismo, la convivencia es mantener unas relaciones muy dinámicas y armónicas dentro de la sociedad, pero con ajuste a la justicia.
Infortunadamente, repito, se confunde que convivencia es connivencia. Son dos cosas distintas. Bueno, otro aspecto de los que se consideran es que haya transparencia en el manejo de los recursos. Es decir, que se ataque fuertemente a la podredumbre administrativa que llamamos corrupción o robo del erario público, ¿no? Entonces, esa transparencia en el manejo de los recursos, por ejemplo, los países de la OCDE, en la Unión Europea, para pertenecer a esos países, tienen unos estándares de calificación, que allá no los cumplen algunos, pues claro que no los cumplen porque estamos entre humanos, pero los estándares existen y las exigencias existen y se exigen. Y en una federación como la Federación Suiza, hay unos niveles muy interesantes de controles. Se presentarán casos, claro que se pueden presentar, igual en Alemania, pero la transparencia es esencial. Entonces vamos mirando que hay muchos elementos que coinciden en todas esas cartas fundacionales. Y otro aspecto para que haya prosperidad, que es como una derivación de lo que hablamos al principio de la educación, que está por debajo, por detrás de todo esto, es que los funcionarios que ejercen los cargos sean idóneos para realizar lo que allí corresponde. Entonces, vemos que estos no son todos, ¿no? Hay muchos más elementos. Y repito, al mirar la carta fundacional de la OCDE o los objetivos de las grandes organizaciones multilaterales, existen más. Pero resaltaríamos estos un poco al azar y un poco puntualmente para que veamos y tengamos claro qué sería prosperidad para Colombia, dónde estarían como los pilares, los soportes sobre los cuales podríamos decir, bueno, si cumplimos estos 7 aspectos, podemos comenzar a hablar de que el país entra en un estado de prosperidad. Eh, entonces ustedes preguntarían, ¿y por qué no está ahí el impulso a la empresa privada, por ejemplo? Sí está en desarrollo armónico. ¿Por qué tomando específicamente la educación no está ahí? Sí está también, tanto en la idoneidad de los funcionarios, porque supone que un país que tiene funcionarios idóneos es porque tiene su ciudadanía educada, y está también en el desarrollo armónico y está en la seguridad nacional integral, porque debemos tener en cuenta que la educación es un activo de la seguridad nacional. Un pueblo educado es mucho más propenso a tener un sistema integral de autodefensa en todos los campos que un pueblo ignorante. Y la prueba está en el África. Los países del África todavía viven en guerras entre ellos, en las tribus, y no les interesa desarticular entidades o entes nacionales territoriales muy sólidos con tal de que una etnia se imponga sobre la otra. Claro que nosotros no nos le quedamos atrás porque no tenemos etnias en esa pelea, sino lo que tenemos es manadas de salvajes corruptos que quieren apropiarse del presupuesto. Entonces vemos que estos aspectos seguramente ustedes tomaron nota para poder hacer sus reflexiones al final, que es son las que nos enriquecen, y que en el cuarto color lo hemos puesto o el cuarto punto, lo hemos puesto con el color de los papas, el morado, porque la investigación científica es supremamente esencial. Un pueblo que investiga tiene que tener unos niveles muy altos de educación, como Israel, que lo está poniendo en primer lugar, o como Alemania, o Japón, que son países que se destacan por la creatividad, por estar colocando patentes permanentemente y estar induciendo la prosperidad. Pero además en Israel hay un buen nivel de formación en torno a la democracia y en torno a estos elementos. Entonces, prosperidad no es solamente tener recursos, es fundamental, pero los recursos en este tema habría que mirarlos
como decía el primer ministro de israelí en la Gran Bretaña, en el Reino Unido. Decía, nosotros no tenemos los recursos acá, tenemos el caucho en Ceilán, tenemos el oro en Sudáfrica, tenemos la madera en la India, tenemos los metales preciosos en Afganistán y tenemos las playas en el Caribe. Más o menos es la respuesta. Entonces, la prosperidad no es solamente tener el recurso económico, es tener lo que llaman en administración el know-how. Y quizás ese know-how resulta más importante a la hora de, y más en la época de crecimiento. Entonces, estos 7 aspectos, y ser los únicos, quisiéramos que tomen nota, que los tengan ahí como referencia para avanzar en lo que estamos viendo y para luego en su participación que esperamos sea luminosa e instructiva como siempre. Bueno, ahora miremos ya más específicamente de Colombia, mirando que es un país que no basta con decir que es el potencia mundial de la vida, lo cual suena, como dijimos en Cable Noticias, más o menos como a la jurisprudencia sodometalúrgica, o sea, nada. ¿Cuál es la conducta y la mentalidad que ha demostrado el señor Petro durante sus 4 meses de ocupación del solio de Bolívar? No lo ha ocultado, esto lo exteriorizaba desde antes de ser presidente. Es un odio marcado contra las Fuerzas Armadas. Quisiera verlas desaparecidas, minimizadas, pisoteadas y sometidas a una cantidad de insensateces que los alcaldes tienen autoridad sobre los batallones, sobre los departamentos de policía, que los puestos unificados tienen el poder para resolver los problemas de seguridad nacional, que los delincuentes de primera línea deben estar en la calle y los militares y policías en la cárcel, que los bandidos del ELN deben ser la seguridad en los campos y veredas, sino del ejército, que, bueno, un montón de cosas que ha venido diciendo que ni para qué las repetimos aquí. En segunda medida, ha dicho o ha tenido una connivencia con delincuentes de todas las pelambres, ¿no? El señor Iván Márquez se burló del país, se burló del mundo, se dedicó a traficar coca, se fue a convivir en Venezuela con los delincuentes del gobierno venezolano y los otros delincuentes del narcotráfico, y está en tratos para hacer negociaciones. Los delincuentes que asesinaron los policías en el Huila, que se mataron entre ellos en el Putumayo, y que esta semana que pasó asesinaron los soldados, también están en conversaciones con él como si no pasara nada. Montó un show en Caracas con un poco de gente que cada rato le agregan allá, dizque los equipos con el ELN, y han sacado un poco de comunicados que el Mundial de Fútbol y la cercanía con la Navidad no han dejado que nadie le ponga cuidado a eso. En tercera medida, el señor Petro lo exterioriza y actúa. Es que hasta cuando se reúne con la empresa privada, les manifiesta abiertamente su odio contra la empresa privada y su deseo de tenerla machacada y de estarles quitando las ganancias y de estar aduciendo que la pobreza existe por culpa de la empresa privada y no por falta de que el Estado incentive la empresa privada y empodere más a los ciudadanos con menos asistencialismo. Entonces son aspectos muy claros y muy puntuales que nos ponen ahora a cotejar frente a lo que es un país con prosperidad. Lo otro es que en los 4 meses que lleva no se ha visto nada concreto. Populismo abierto, populismo va, populismo viene, que 500.000 pesos para no sé quién, que le promete que va a girar no sé cuánto dinero a cada región, que los dineros se los va a entregar a unas personas para que lo manejen, que las regalías del petróleo hay que acabarlas porque lo que hay es que sembrar aguacates, que las energías limpias tienen que reemplazar inmediatamente a las energías actuales, que hay que multiplicarle los impuestos a las empresas petroleras y todo populismo, pero no se ve soluciones específicas donde el país rompa por primera vez lo que heredamos de la época de la independencia,
y es que en Colombia no ha habido industrialización nunca. Nuestras industrias son muy incipientes y son muy específicas. La de los lácteos, la de las cervezas, la de todas de consumo inmediato, pero no tenemos empresas que produzcan o en industrias que produzcan bienes que tengan patentes en el mundo como máquinas para trabajar en pequeña industria o en gran industria. Eso no se hace aquí en Colombia. Y en un espacio tan importante como la tecnología actual, tampoco tenemos industria de tecnología en Colombia. Entonces estamos quedados y eso no se ve por ningún lado porque no hay investigación científica. Y quizás la falta de investigación científica y otros males conducen a que los estados se manejen con populismo porque no hay enfoques desarrollistas, sino que hay es populistas llamados progresismos. Y esos progresismos lo que pretenden enmascarar es la ineficiencia para ser productivo con el nombre de la defensa de derechos y no deberes. Hay que proteger los derechos humanos, lógico, pero también hay que proteger la justicia y fortalecerla para que las cosas sean parejas. La otra es que el señor Petro detesta la división de poderes. Este señor no le gusta eso. Él es un autócrata. Él quisiera ser un Mussolini, Hitler, Stalin, y poder decidir él solo todo por el Estado en todos los campos y tomar decisiones con la justicia como si fuera el bienhechor de la delincuencia. Entonces la delincuencia no existe porque hay bandidos, la delincuencia existe porque la culpa la tiene la empresa privada, la tienen las Fuerzas Armadas, la tiene la misma estructura del Estado, que es la que ha hecho que esas personas sean malas. Entonces el que llegó como el salvador de los pobres es el que llega a corregir todo eso y a darle la mano a los delincuentes. De remate, sus funcionarios han demostrado casi nula idoneidad para los cargos y son varios, no es uno solo. El canciller, eso no da pie con bola y es un oportunista que no pierde la oportunidad para hablar de paz y de otras cosas que no le corresponden en su cargo. Lo que debería estar era promoviendo que en Colombia llegaran todo ese tipo de informaciones para dar el vuelco hacia la prosperidad. El ministro de Defensa, él llegó, fue con una sola misión, acabar con las Fuerzas Armadas. No tiene la menor idea de para qué son ni cómo es que funcionan, pero sí tiene la idea del señor Petro de minimizarlas y está cumpliendo la tarea al pie de la letra. En otras circunstancias, ya el Congreso de la República le hubiera hecho una moción de censura por lo que ha ocurrido. Esa masacre en el Putumayo, eso es aterrador y él es el responsable, el ministro de Defensa, es el que tiene que trazar la política de seguridad y estarle evaluando. Y más en un gobierno que dice que el poder civil es el que está manejando los puestos de mando unificados y todos estos aspectos. ¿Por qué el señor ministro no responde? Pero dos emboscadas atroces, la de Huila y emboscada, no, sin el golpe de mano que le dieron a los soldados en el Cauca, más lo que ha ocurrido es que es mucha la gente que han asesinado en Colombia. Ayer por lo menos circuló un video que seguramente ustedes lo vieron en el pleno centro de la ciudad de Palmira, como unos sujetos se bajan de un vehículo y asesinan a unas personas en una camioneta y luego el tipo hasta tiene el tiempo de abrir la puerta cuando ya se le ha desocupado el proveedor del fusil y abre la puerta y termina de rematarlos con una pistola a quienes van allí dentro del vehículo. Luego corre y se sube a una camioneta y se van. Eso es responsabilidad del ministro de Defensa. Es que el Ministerio de Defensa no es el espacio de trampolín para una candidatura presidencial y para ser el dueño, como hicieron Pinzón y Santos, todos los que han pasado por ahí. Son los dueños de los éxitos, todos son estrategas. Pero cuando hay un fracaso, entonces la responsabilidad es del comandante directo que falló en la operación y ellos pasan como el rayo de luz por el cristal sin tocarlo ni mancharlo. Bueno, visto eso, la actitud de Petro, primero vimos cuáles son las connotaciones de la prosperidad en Estado. Ahora vemos la actitud de Petro y ahora vamos a ver otro, otro listado de temas
que explican dentro de la ciencia política y dentro de la sociología política cómo es que un país o un estado o una nación avanza y llega hacia el totalitarismo. Y dan, la lista es mucho más larga, pero tomamos algunos de los aspectos para tenerlos en cuenta y pedirles a ustedes su participación. Entonces, el primer paso para que se avance hacia el totalitarismo, y creemos que es el más indicado y por eso lo colocamos de primero, sin que los otros no sean importantes, sino por la trascendencia que tiene este, es la ausencia de partidos políticos y de oposición. Y es que una cosa va con la otra. Partido político no es ni una clientela electoral, ni un grupo que se arma en redes sociales y dice, voten por mí que yo soy El Salvador y ya vamos todos contentos. Un partido político, ya lo hemos explicado aquí 1000 veces, es una empresa con todas las características y una de sus funciones dentro de la Constitución colombiana, dentro de la norma de vida colombiana política es a hacer oposición cuando no esté en el gobierno, al punto que existe una ley que se llama la ley de oposición y que los partidos que quedan en la oposición al gobierno tienen derecho a hacer la réplica al otro día de que el presidente se posesiona como un pacto sine qua non y a partir de ahí en el Congreso de la República se sobreentiende que son los que están en oposición y que si en algún momento le apoyan al gobierno nacional algo, es porque es tan bueno lo que el gobierno presenta que le conviene a todo el país, que mal haría la oposición encerrarse a la banda y decir, esto no se hace. Pero ustedes ya saben cómo funciona eso en Colombia. Entonces, primer punto esencial para que se llegue al totalitarismo es que haya ausencia de partidos o mejor, que no haya partidos y que no haya oposición. Y este señor muy hábilmente los ha comprado a los partidos que además no son partidos en Colombia, porque lo que son es unas vergüenzas de carteles clientelistas electorales que han perdido completamente la ideología y la identidad y no tienen ninguna claridad. Y oposición no hay. No hay porque los ha venido comprando a todos y terminaron hasta abrazados y los que debían hacer oposición, en lugar de ponerse en su puesto, buscando que los salven de problemas anteriores que tienen, se han venido es como alineando con el señor Petro y permitiéndole patente de corso para que tome un poco de medidas que en otras circunstancias en el país ya hubieran generado revueltas más fuertes. En segunda medida, el paso que va atado, cogido de la mano, ahí enganchado uno con otro para que se llegue al totalitarismo, es que haya crecientes índices de populismo. Latinoamérica y desafortunadamente Estados Unidos también han caído en eso, y en Europa algunos países, y el populismo no solo que está de moda, sino que tiene mucha fuerza. En Estados Unidos hay populismo demócrata y republicano, y no salva a nadie. No se sabe cuál de los dos es más populista. Aquí en Colombia, igual, y por eso decimos que llegamos a la vergonzosa situación de elegir entre una persona con graves síntomas de problemas psiquiátricos y un sujeto con antecedentes de terrorista. A ese nivel llegó Colombia, la tierra de Caro, de Rufino José Cuervo y de los grandes discursos de los estadistas colombianos, la brillantez intelectual de Olaya Herrera y de todos los que han sido famosos en Colombia. Llegamos a tener entre un par de Goyeneches para escoger y ahí lo que tenemos. En tercera medida, que haya un desconocimiento intencional de las funciones de los tres poderes básicos de una esencia republicana, es decir, el ejecutivo, el legislativo y el judicial o jurisdiccional. Si hay desconocimiento de uno de los tres poderes, o sea que un poder quiere ocupar a los otros dos, ya hay un paso grave hacia el totalitarismo. Y si está de los dos, pues ahí sí es cierto que no es sino sumar populismo con ausencia de partidos y estamos pisando los umbrales de la desgracia con el populismo. Y como lo vemos aquí, un Congreso comprado, descompuesto,
como lo llamó algún politólogo una vez, una asociación para delinquir y listo a hacerle otra especie de fast track a lo que diga este señor con tal de que haya dinero a raudales para poderle hincar el colmillo al presupuesto. Aquí vemos otro aspecto que es como, como un complemento, pero a la vez es también una causa. O sea, podría decir si es causa o consecuencia o constituye causalidad de acuerdo a cómo se le mire. Y es que si no hay planeación estratégica, no hay objetivos. Si no hay objetivos, no hay planes. Si no hay planes, no hay programas. Si no hay programas, no hay políticas. Y si no hay políticas, no hay manejo del Estado. Entonces, un gobierno que actúa con personas que son incompetentes y desconocedoras y que no tienen planeación, que tampoco están gravitando alrededor de un plan estratégico claro. Y lo que es peor, que los gobernados no saben qué es lo que se va a hacer ese equipo de gobierno, pues bajémoslo a un nivel muy elemental que conocemos todos, que es una célula básica que yo diría de la administración, que es la asamblea anual y el consejo de la copropiedad donde habitamos, sea de 10, de 20, de 30 personas, el ejercicio es el mismo. Si en la asamblea no se le determinan exactamente cuáles son las tareas específicas que va a cumplir el consejo que se elige en esa asamblea anual para el periodo que se desarrolla, y si el consejo no cumple con esas tareas, sino que las va cambiando a su arbitrio, o lo que es peor, si el consejo no le exige a la administración y es el administrador o la administradora la que termina haciendo todo, ahí hay un totalitarismo, ahí hay una ausencia de organización y seguramente el administrador va a coger para hacer populismo con quienes tienen cierto poder o mayores coeficientes en la propiedad para mantener la rosca y hacer las inversiones a su arbitrio. Y eso pasa mucho en la copropiedad, principalmente por la ausencia de planeación y por la falta de compromiso de los copropietarios que le ven la jartera del mundo participar en esa actividad. Todo se parece a todo en esto de la administración y las relaciones. El otro aspecto, el deterioro de la justicia. Miremoslo nomás en la copropiedad. Hay un paisano o unos paisanos que siempre se quedan, que no cumplen con las cuotas, ni ordinarias ni extraordinarias, y vienen las asambleas y entonces el pobrecito y le aparece el defensor de los pobres y termina sin pagar la multa y termina pagando de a poquitos, porque es que pobrecito es que está mal, y en cambio al que cumple, el día que falla sí le colocan la multa por incumplimiento, etc. Si lo trasladamos al gran Estado para llegar al totalitarismo, eso es deteriorar la justicia, como dijo Simón Bolívar, eh, hacer la impunidad porque no se aplican las leyes, porque los tribunales son eh, laxos con quien tiene que cumplir. Entonces, si se suma que se desconocen los tres poderes y que la justicia en sí se deteriora como es la nuestra, que es una justicia corrupta, ineficiente, paquidérmica, anquilosada, irresponsable, sindicalizada, que tiene unas prioridades muy de grupo y personales antes que las de los ciudadanos, pues así está abierto el camino hacia la anarquía y el totalitarismo. Bueno, no nos alarguemos. Lo otro es que la prensa sea amordazada. Y la mordaza no es simplemente, o no es solamente colocarle un tapabocas para que no hable. Hay otra mordaza que es peor, que es la de volverla oficialista por medio de coimas y corrupción. Es una prensa que está mucho más amordazada porque aparenta que le está dando al Estado la facilidad de informar y de analizar, pero desde el lado eh, de lo que le conviene al Estado o al gobierno, mejor, como en los casos de Juan Manuel Santos y ahora de Petro con Caracol Televisión, que parece que fuera el brazo eh, político informativo del régimen, como llamaba Álvaro Gómez a los gobiernos colombianos. Entonces es una mordaza,
tienen una mordaza porque por la pauta publicitaria y otras conveniencias están cerca a lo que quiere el gobierno y a la forma como se engaña a la población. Y para llegar a dominar un país, decía Adam Smith, no es sino endeudarlo. Y para llegar a mantener a una sociedad sometida a un arbitrio atrabiliario, no es sino tener funcionarios sin idoneidad, ocupando cargos públicos de alto nivel, porque es que un detallito suma con el otro y una sumatoria de detallitos constituyen una camándula y constituyen una cadena de eslabones. Entonces, todo eso se va sumando. Y la otra forma de llegar al totalitarismo es rechazar a los organismos internacionales que no se ajustan a sus intereses. Y eso es muy común en los países totalitarios o de régimen totalitario verbigracia, Nicaragua, Venezuela, Ecuador de Correa, Bolivia de Evo Morales, críticos virulentos de la ONU, críticos virulentos de la OEA, hasta se han salido de la OEA y han pasado sus cartas de renuncia, pero eso sí, fieles seguidores del Foro de Sao Paulo, del ALCA, del ALBA, del Grupo de Río, donde los comunistas tenían prelación y donde no estaba el imperio yanqui. Ahí vimos en la reciente cumbre de las Américas al señor López Obrador, que es un sujeto con visos de totalitario, cómo la saboteó, se organizó con otros iguales a él para no asistir a la reunión en Los Ángeles, argumentando que mientras no estuvieran Cuba, Venezuela y Nicaragua ya, eh, él no, él tampoco asistiría porque ya no estaba completa Latinoamérica. En lugar de decir, mientras esos países no saquen a los dictadores del gobierno, México no, tampoco lo respalda, no hizo lo contrario, porque es de los mismos y porque es un sujeto que tiene esta visión. Entonces hemos visto tres grandes bloques. El primero, ¿qué se necesita para que un país sea próspero, una nación? Segundo, ¿cuál ha sido la conducta que nos ha demostrado el señor Petro con su grupo de trabajo? Y tercero, ¿cuál es el camino de la desgracia para llegar al totalitarismo? Entonces son tres grandes elementos que nos van dando una visión completa de algo que puede pasar. Entonces ahora viene la parte más interesante, que es cuando ustedes intervienen y vamos a analizar esa pregunta. En 4 meses del nuevo gobierno están en peligro la institucionalidad, la democracia y la Constitución de Colombia. Es decir, dicho de otra manera, vamos camino hacia el totalitarismo. ¿Y por qué? Entonces, mi coronel Alarcón, usted que siempre maneja el tiempo y las preguntas con los asistentes, le pediría el favor que nos ayude dándole el turno a quienes nos acompañan, porque nos parece que esto es de la mayor importancia y que ahí sí tendríamos argumentos para decir ante los medios o en cualquier escenario cuál es la realidad de lo que tenemos y no simplemente que porque este señor fue guerrillero y que porque es comunista, sino porque hay cosas mucho más de fondo que se podrían analizar aquí. Adelante, mi coronel. Muchas gracias, mi coronel. Efectivamente, les pido el favor a los asistentes, quien quiera intervenir de primero, levante su manita y nos da su primera respuesta. Mi coronel, ¿tenemos una pregunta en la ayuda o...? No, la pregunta es esta, mi coronel. O sea, si Colombia va hacia un estado totalitarista, ¿y por qué? Totalitario, perdón. Correcto. Gracias, mi coronel. Entonces, pasamos a darle la palabra al ingeniero Rosita. Por favor, se alista mi coronel González. Bueno, muchas gracias siempre por mandarme la lanceta a mí primero. Pero es que yo soy parte de la mesa de trabajo, ¿no? Entonces,
debería hablar de último siempre. Y sin embargo, yo quiero decirlo en una forma muy concreta y muy sencilla. Estoy 100% de acuerdo con todos los planteamientos en cuanto a la pregunta se refiere de cómo es que se llega al totalitarismo por la ausencia seria de partidos. Hoy en día esos partidos, yo no sé cuántos es que hay, como 14, 16, pero funcionan, es como asociaciones para delinquir, francamente, porque lo único que pretenden de los gobiernos es la burocracia, a ver cómo les toca en la burocracia. Eso es grave, grave, grave. Para mí es mucho más importante la seguridad, dadas las circunstancias en que estamos en Colombia, por supuesto. La seguridad, sin seguridad total y muy específicamente en lo que podemos hacer como grandes programas y grandes proyectos para Colombia, es definitiva la seguridad. Es decir, si no hay seguridad para montar grandes proyectos porque inmediatamente llegan los bandidos a hacer lo que saben hacer, pues estamos en problemas. Y por supuesto, el nuevo gobierno está lleno de funcionarios que francamente no sabe uno qué calidad como personas tienen cuando aceptan cargos en los cuales no son capaces realmente de desempeñarse con eficiencia, con idoneidad. Ninguno de estos hasta ahora, incluido el que menciona como el mejor, que es el de Hacienda, pero francamente, si ya está él mismo defendiendo esa reforma tributaria tan absurda que están aprobando a pupitrazo limpio, o que ya aprobaron a pupitrazo limpio, pues yo no sé en qué estamos. Estamos seriamente preocupados porque la ruta marca realmente hacia el totalitarismo de este nuevo gobierno si no le ponemos seriamente un alto con un nuevo partido político, con todas las de la ley y con programas y proyectos que ameriten seguridad total para poder sacar a Colombia del problema económico. Muchas gracias. Muchas gracias. Rosita, tiene la palabra mi coronel González. Y se alista, por favor, mi mayor Mendoza. Adelante, por favor, mi coronel González. Veo que Eduardo Patiño ya tiene abierto su micrófono. Adelante, por favor, aproveche sus 3 minutos. Buenas tardes, buenas noches a todos los miembros de la sala. Pues en cuanto a la pregunta, pienso que pues Petro está buscando un totalitarismo de manera soterrada. Es decir, él poquito a poco está en sus planes de reformar las instituciones del país. No más cuando hizo la famosa reforma, yo más bien diría una purga dentro de la cúpula militar, cuando empezó a nombrar a los nuevos generales del alto mando de las fuerzas militares. Se saltó como unos 52 generales entre todas las 3 fuerzas. Entonces, eso ya es un precedente muy peligroso. De igual forma, la reforma tributaria, aunque fue negociada con la oposición, la reforma tributaria fue muy polémica. Y en eventos internacionales, miremos que en la cumbre de la OEA se ausentó para no condenar a Daniel Ortega por la violación de derechos humanos que está cometiendo ese dictador en su país. Entonces, pues él sí está buscando poco a poco, incluso pues hay un proyecto de constituyente, pero
El pueblo colombiano que ya ve lo que pasó con Venezuela y otros países del continente, entonces el pueblo colombiano ha reaccionado. Ya las primeras marchas que se han dado contra la reforma tributaria es un signo y un símbolo de que el pueblo colombiano pues no va a permitir de que Petro se salga con la suya. Yo más bien pienso que van a haber unas fuerzas que le van a hacer contrapeso, unas fuerzas democráticas, y entonces esto va a llevar a que Petro tenga que negociar con la oposición y tenga que gobernar sus 4 años, y ese proyecto de totalitarismo le va a tocar enterrar. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Tiene la palabra mi coronel Pachón. Y por favor, perdón, mi mayor, pero no lo veo. Bueno, mi coronel Pachón, adelante, por favor. Don Eugenio, buenas noches. Muchas Buenas gracias, coronel Villamarín, por el resumen apretado de los aspectos que tienen que ver con el día de hoy. No, desafortunadamente para el totalitarismo nos falta muy poco. Y en esta época de Navidad pues va a aprovechar, porque como nadie le va a hacer el control a las normas, porque ya el Poder Judicial sale en su vacancia judicial. Entonces, él va a aprovechar eso para dejar en libertad a los delincuentes. Y es lo peor que puede hacer. Tanto que le cuesta a la fuerza pública capturar a un vagabundo. Y sobre todo cuando destruyeron, es que, no sé, en cabeza de quién cabe, de que se tolere, se permita, se confabule con el que destroza los bienes públicos y privados. Queda tristeza cómo quedaron las estaciones, los vehículos, los andenes, los semáforos. Y como dice el cuento, se aprovecharon también de la pandemia para cubrirse en parte del rostro, pero otros totalmente encapuchados y con elementos protectores desafiantes. No sé si ustedes recordarán de que por ahí en un titular de prensa, la Corte Suprema de Justicia se hacía la pregunta de que quién sabe si habría méritos para llamar a Gustavo Bolívar a indagatoria como autor del equipaje de la primera línea. Es que ¿quién le queda duda de que fueron ellos los que los equiparon? ¿Quién tiene la duda de que fueron ellos los que los ilustraron, los motivaron y los llevaron? Eso de la revuelta social, el problema es social, sí, hay hambre, pero donde todos quienes salimos de la nada no hubiéramos hecho nada, pues estábamos, como se dice, también con hambre. Entonces da tristeza que poco a poco nos van llevando al totalitarismo y a una completa dictadura. No sé, yo realmente no he escuchado ni al defensor del pueblo, ni a la Procuraduría en defensa de la sociedad, que esa es la misión de ellos. Solamente se pronunció por ahí el presidente de la Corte Suprema de Justicia, que debían dejar espacio a la justicia para que resolviera la situación. Y es lógico, es posible que hayan algunos jóvenes que estén detenidos sin ninguna justificación, pero es que es imposible también que los dejen a todos. Pues, ¿qué podemos nosotros esperar de unos jóvenes que han delinquido y que van a ser nombrados como gestores de paz? Es que para mí el gestor de paz es aquella persona que realmente hace entrar en razón
a sus conciudadanos de que hay que cuidar lo que tenemos y no destruir las cosas que se han construido con tanto sacrificio. ¿Cómo es posible que no tengan en cuenta de que nuestros campesinos tuvieron que regar el producto de la leche porque no la podían llevar a las áreas de consumo? Eso no lo entiende sino Petro. Entonces la verdad es que no sé cuál irá a ser la actitud del resto de comunidad, porque no Ay. he escuchado sino lo que dice el señor coronel Villamarín. Replicar pendejadas por las redes sociales que solamente causan es vergüenza, tristeza, risa, pero que no inducen a la gente a reaccionar frente al actual gobierno. Como lo he dicho varias veces, la política es el arte de gobernar en busca del bien común, como lo haría un padre de familia para sacar su familia adelante. Pero no, aquí hay que destruir lo que tenemos. Entonces, para mí no hay duda de que vamos para el totalitarismo completamente acelerado. Muchas gracias. Muchas gracias. El coronel Pacho tiene la palabra y que subió la mano el coronel Vanegas. Por favor, adelante. Alex Vanegas. Mientras tanto, entonces le vamos a dar aquí la palabra a el coronel Carvajal. Gracias, señor coronel Alarcón. Buenas noches a la sala. Un gobierno debe ofrecer seguridad, debe ofrecer tranquilidad, debe ofrecer bienestar a su pueblo, a su sociedad. Si no hay seguridad, si no hay tranquilidad, si no hay bienestar, no hay desarrollo. Si no hay desarrollo, no hay progreso, no hay prosperidad. Al no existir los anteriores, entonces se abre el camino a la inconformidad. Y esa inconformidad conduce a esos gobiernos a ser dictadores, a ser totalitarios. Y está muy claro el ejemplo. Así está Cuba, Nicaragua y Venezuela. Y otros van hacia ese camino. Sociedades inconformes, pues tienen que ser manejadas por dictadores. Muchas gracias. Muchas gracias, mi coronel Carvajal. Tiene Alex Vanegas, mi coronel Vanegas. Adelante, por favor. Mi coronel, buenas noches a la sala. Qué pena que no me cuadraba el micrófono. Pienso que desde la alcaldía de Gustavo Petro se ha venido mostrando el perfil que tiene su corte ideológico, lo ha mantenido, no ha cambiado para nada. Creo que sí vamos lastimosamente hacia ese abismo si la sociedad realmente no toma conciencia. Somos una sociedad muchas veces conformista. Creo que es hora de que esas manifestaciones sean más reales, más puntuales, como se dice, no tanto por redes, y hacerse notar. Ahorita mi coronel respecto a Gustavo Bolívar. Gustavo Bolívar ha aprovechado su cuarto de hora para manipular el tema de que se retiró porque es que va a trabajar en la novela de la historia de la alemana que le mataron el novio, el marido en Cali. Pero el trasfondo va más allá. Se retiró porque tiene una investigación muy delicada por enriquecimiento ilícito por parte del Tesoro americano. Entonces, también se requiere el apoyo de los aliados de Colombia para frenar las intenciones de ese totalitarismo, y creo que tanto la sociedad, los gremios económicos deben formar un lazo muy fuerte con apoyo de realmente países que quieran que Colombia siga siendo un bastión en la región. Muchas gracias. Muchas gracias, mi coronel Vanegas.
Tiene la palabra mi mayor Mendoza. Yo lo vi entrar. Bueno. Ya lo vi. Muchas gracias, Alarcón. Gracias. Se había ido la luz y hasta ahorita regresé, me estoy conectando. Sí, señor. Adelante, por favor. Sí, de todas maneras, pues nosotros estamos dándonos cuenta que hay una total permisividad por parte de los partidos políticos y de la población en general. Y eso da, y estamos viendo que eso da inicio o da fortaleza al montaje de la dictadura, y lo hemos visto día a día, todas las actuaciones del delincuente Petro que está haciendo, y no hay prácticamente pronunciamientos fuertes con respecto a sus actuaciones delictivas. Muchas gracias. Muchas gracias, mi mayor. Tiene la palabra mi coronel Ramiro Saldaña. Adelante, por favor. Gracias, mi coronel. Buenas noches para todos. Bueno, frente a la pregunta planteada por mi coronel Villamarín, yo pienso que, pues desde ya, tengo que decir que sí vamos derecho al totalitarismo. Pero para fundamentar lo que se está diciendo es que realmente esto tiene todo, tanto de largo como de ancho. Empezando porque todo está escrito, pero nada se cumple. Por ejemplo, entre tantos ejemplos que hay, es la ley de oposición, que es una verdadera entelequia. Porque finalmente no, en principio la ley permite proponer alternativas políticas, disentir y criticar y fiscalizar, pero sobre todo ejercer el control político a la gestión de gobierno, de cualquier gobierno, sin perjuicio de otros derechos que tenemos la ciudadanía. Eso es letra muerta, como la mayoría de las leyes. Nos hemos acostumbrado en esta sociedad a echarle la culpa a una persona, cuando en realidad la culpa es de todo el sistema, es de toda la sociedad. Por cuanto se ha invertido, se invierten los principios, teniendo en cuenta que la sociedad es la que crea el Estado, y resulta que ahora sucede que el Estado está creando la sociedad. Eso no se puede concebir en ningún Estado de derecho. La sociedad es la que hace las leyes por intermedio de sus representantes, pero aquí el que gobierna es el que dirige la sociedad. Por lo tanto, la sociedad está descompuesta, y está descompuesta porque no hay una formación de la sociedad ni política ni ética. Se dice, por ejemplo, que lo peor de la rosca no es estar en ella. Hombre, un principio de eso es cómo va a dirigir una sociedad bien y un sistema político bien. ¿Cómo se puede exigir? Se dice que todos tenemos un valor para vendernos. O sea, que la cuestión no es que uno se venda por poquito, sino que se puede vender por mucho. Con esos principios, entre comillas, ¿cómo podemos estar esperando un buen gobierno? Como por ejemplo, se dice, se cometió un delito, una persona cometió un delito y X cometió un delito y salió libre. Por lo tanto, Y, ¿por qué no puede cometer un delito menor y exigir que también salga libre porque al primero no se le condenó? Entonces, cosas como estas, pues necesariamente
tienen que dar resultados como lo que estamos padeciendo. Sabemos que con estos principios pues se vendió el Congreso, se vendieron los partidos y al final no es la persona que esté una persona sola, por decir algo como Hitler, no podía hacer nada si no hubiera una cultura que lo apoyara, una sociedad que lo apoyara. Igual le pasó a Pablo Escobar, que lo combatían de día supuestamente y de noche la sociedad lo protegía. Entonces, pienso yo que esa es una de las razones por las cuales todos nos queremos lavar las manos, pero todos tenemos responsabilidad en esto. Y llegan unas elecciones y volvemos a elegir a los mismos. Entonces, al principio dije que sí, pienso que damos derecho a un totalitarismo, pero no es la persona única la que está gobernando, sino todo el conglomerado que lo está acompañando. Y así termino. En efecto, no tengo duda de que vamos para un totalitarismo. Muchas gracias. Muchas gracias, mi coronel. Eduardo Patiño nos ha agregado en el chat que Petro no podrá con las fuerzas activas de la democracia. Los empresarios frenarán su programa totalitario. Es altamente probable que patrocinen un paro empresarial que lleve a su renuncia. Si Petro busca el totalitarismo, es probable que grupos de ultraderecha reaccionarán a impedir su programa. Es como combatir el fuego con el fuego. Este es el peligro. La ultraderecha cogerá mucha fuerza si las fuerzas moderadas no actúan. Tiene la palabra entonces mi coronel Wilson Niño y ya le dan a Wilson Niño y le damos y enseguida mi sargento Río. Gracias, mi coronel Alarcón. Buenas noches, la sala, mi coronel Villamarín. Básicamente, respondiendo la pregunta, y da, con todo respeto, lo dice uno, este es un país camandulero. Camandulero, por eso es que nos llaman el país del Sagrado Corazón de Jesús. Tiramos camándula todo el día, pero no más. Y nos gusta vivir de la camándula y del milagrito que se nos haga. Pero de hacer las cosas no las hacemos. Obviamente, yo creo que el país va hacia esa línea, un totalitarismo y peor, irá a sobrepasar eso y tendrá peores consecuencias en los diferentes campos del poder nacional. No voy a repetir todos los aspectos que ahí claramente los dio mi coronel Villamarín, pero básicamente, empezando por un aspecto, si no hay un país realmente que tenga una conciencia en seguridad y defensa nacional y seguridad y convivencia ciudadana y una justicia transparente y un enfoque transparente de sus autoridades hacia los recursos, realmente no hay nada. Pensar en que la solución es un país, es un partido político nuevo, transparente, nuevas ideas, nuevas cosas, total, de acuerdo. Pero esto no es fácil en este momento. Estamos en una carrera contra el tiempo. En este momento, el iniciar un partido político, el tiempo apremia y muy seguramente terminaremos crudos. No es fácil, lo hemos visto, no hay realmente un líder, no hay líderes nuevos que realmente puedan, y vamos a terminar a última hora armando un partido político en un año largo, 2 años, y estar cambiando, este va a ser el líder, este no, este sí, y vamos a empezar a armar pequeños grupillos, realmente porque no hay un liderazgo y no hay un comprometimiento de nosotros mismos, de la sociedad entera, para buscar una forma de hacerle el quite y poder tumbar con ideas y con el voto un gobierno de estos. Entonces es muy difícil. Nomás miremos cómo está el poder nacional.
como un presidente, estamos asustados con la piel del tigre y creemos que el ayudar a esto es apoyar el poder nacional, las diferentes instituciones, obviamente. Pero les pongo un ejemplo de lo que ha ocurrido el fin de semana en lo que respecta a al poder del sector defensa. Si nosotros mismos, la reserva, no somos capaces de pronunciarnos y rechazar las afirmaciones que hace un tipo de estos en contra de la institución militar, y por el contrario nos quedamos callados, ni como asociación, y desafortunadamente tienen que salir dos oficiales que les duele realmente mandar una carta al presidente exigiéndole respeto, y el resto nos quedamos callados. Yo no salgo, yo no muestro mi logo porque no. Entonces tienen que hacerlo dos oficiales y no lo hacen completos como debería ser de todas las fuerzas. Entonces empecemos por ese detalle, que si no somos en ese momento que nos quitamos el uniforme y que podemos hablar, entonces si no lo hacemos decididamente, ¿cómo creen que el resto de gente del país pueda realmente manifestarse en contra de las políticas de este gobierno? Y si vemos en el campo que nos corresponde, el sector militar, si los propios comandantes que están en este momento de la cúpula no defienden sus hombres ni su institución, peor. Y vienen peores cosas más adelante. Ya se empezaron a meter con el ADN nuestro, con el que juramos bandera todos los militares que estamos en esta sala. Hicimos un juramento en nuestras escuelas militares de defender la Constitución y lo recitamos de memoria, pero eso queda en un romanticismo cuando realmente no se lleva esto a la realidad. Se están metiendo con el ADN. Ese ejemplo que vimos de la policía el fin de semana, de permitir que las diferentes comunidades afros, etcétera, puedan tener su inclusión, eso va haciendo mella en la disciplina institucional. Y si un comandante, dueño de una institución, líder, como queramos llamar, permite eso, apague y vámonos. Muchas gracias. Muchas gracias, mi coronel. Tiene la palabra mi sargento Ríos. Buenas noches, mi coronel, ¿me escucha? Perfectamente, adelante. Ok, bueno, muchas gracias a los asistentes, mi coronel Villamarín, muchas gracias a mi coronel Saldaña, que me compartió también el link. Bueno, yo respetuosamente, es mi apreciación sin que necesariamente sea la verdad. Puede que suene tosco o irrespetuoso, pero les ruego, me disculpen, no es así. Yo tengo la leve percepción de que estamos con una candidez impresionante y es lo que realmente no nos ha permitido entender la magnitud del problema que tenemos encima. Me refiero a esto bajo el entendido de que sí vamos a un totalitarismo, pero es que eso no es nuevo, eso viene proyectándose desde muchos años atrás y se ha ido preparando el terreno. Esa candidez a nosotros nos lleva a ver al exconvicto Petro. No, él es un manteco de los que realmente están detrás de todo esto. Llama la atención el presidente Duque. Pudo haber parado ese fraude, pero no lo hizo. Llama la atención muchos mensajes que se reciben subliminares o desapercibidos y nadie les pone cuidado. El presidente Pastrana le dijo: Dios le perdono lo que usted va a hacer con este país. Ellos ya sabían para dónde íbamos y para dónde nos iban a llevar. Y es que esa candidez no nos lleva a enlazar lo que realmente está sucediendo. Y es que vemos que, por ejemplo, con anterioridad, el M-19, que está hoy en el poder, fue indultado por Uribe, recibió cualquier cantidad de beneficios. Las Fuerzas Armadas, por el contrario, les quitó el fuero militar, que era una reforma constitucional que había que hacerse y no se hizo. Eso fue un simple acuerdo que hizo el presidente Uribe en su oportunidad con la Fiscalía, pero la Constitución no se ha reformado para eso. Posteriormente, si vamos a mirar, él daba la guerra, pues lógico, le daba bala a los que no le convenían a ellos. Y si vamos viendo,
negó muchos recursos. Él pudo haber pagado la ley cuarta del 92, por decir algo, pero no lo hicieron, ninguno lo hicieron. Ninguno de esos gobernantes que nos bautizaron de héroes, nos dieron palmaditas y eso. Posterior a eso, cuando ya se sube, se está encajonando este régimen de cara a un totalitarismo, nosotros perdimos la soberanía, nosotros no tenemos soberanía. Mire, ese tratado de Escazú, eso limita todo. Y si ustedes vieran cuando hay un presidente o algún gobernante que quiere tomar una decisión que vaya en contra de esos intereses que se están moviendo detrás de Petro, que es un poder más general y más fuerte, podríamos hablar de los comunistas por un lado y los globalistas por otro, disputándose. Pero en fin, lo que los dos hagan en este momento les sirve a los dos. Decía Lenin, cuando movilizaban campesinos y a los obreros por separado, marchamos diferente, pero golpeamos iguales. Lo mismo, a los dos, a los globalistas y a los comunistas les beneficia lo que estén haciendo en este momento. Y les decía que no tenemos soberanía, porque es que todo depende de lo que digan ahora los organismos multilaterales. Decía mi coronel Villamarín, no, es que cuando el totalitarista no le sirve lo que diga, por ejemplo, Naciones Unidas, entonces se retiran. Pues lógico, porque es que ellos aprendieron a delinquir desde la legalidad y nosotros fuimos ingenuos. Y entonces, ¿qué sucede? Ellos, como necesitan manejar una imagen y salirse de ese marco con el que presionan a los otros para que caigan en ese totalitarismo, es que esos organismos multilaterales son para eso, para presionar a los otros que caigan. Y cuando algún país ya cae, pues sencillamente el dictador de turno se sale de ahí para no dañarles a ellos la imagen. Pero basta solo mirar las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y eso es un improperio, es un exabrupto lo que allí se sentencia. Y va uno a ver y todos son los mismos. Miremos quiénes son los jueces de la Corte Penal de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o inclusive de la Corte Penal Internacional. Entonces, esa soberanía ya desapareció. Esa soberanía es ausente en nuestro país. Entonces, es una utopía que digamos defendemos la soberanía. Ya no tenemos soberanía, dependemos de las decisiones que ellos tomen. Y retomando el tema de la candidez, entonces luego de que todos estos gobernantes de turno nos fueron moldeando a sus intereses y fueron permitiendo que eso se fuera instaurando, si eso no fuera así, la ideología de género no se hubiera instaurado. Si eso fuera así, toda esta victimización del ser humano y la victimización del animal y la criminalización del ser humano no se hubiera dado. Pero entonces todo ese proceso se fue dando lentamente y todos fueron conectando con eso. Y ahora esos que estuvieron en el poder, que nunca hicieron nada por el país, por la fuerza pública, ahora son dizque la oposición. No hicieron nada cuando están en el poder, mucho menos van a hacer ahora como una minoría en la oposición. Esos son una falsa oposición. Es una falsa oposición, es la misma falsa oposición que se generó en Venezuela y no les permitió avanzar nunca en su liberación. Lo mismo nos están manejando aquí. Y se lo digo con conocimiento de causa, porque aquí en Medellín estábamos desarrollando unas actividades muy buenas, muy altruistas, muy esplendorosas con esas marchas, cuando nos dimos cuenta que los promotores aquí llegaron a Bogotá y de un momento a otro se autonombraron dizque representantes de las marchas y de la comunidad y de todos los que marchamos, cuando muchas de esas marchas las estábamos promoviendo aquí por altruismo y patriotismo, las reservas. Y entonces nos fueron a hacer ahí al mismo negociado que hicieron con el plebiscito. Tenemos una falsa oposición, tenemos una candidez sobre el real problema y detrás de eso están los organismos multilaterales, están los globalistas y los comunistas por su lado. La batalla nuestra, si bien es cierto, pienso que todo lo que se haga suma, es un movimiento político alejado de todos los partidos tradicionales porque está demostrado que fueron traidores, ahora se unieron, forman una falsa oposición y si analizamos las cosas de fondo vemos que es que todos estuvieron detrás de los mismos siempre.
Y entonces nos fueron dando pañitos de agua tibia y nos fueron llevando y nosotros fuimos cayendo. Entonces, ese partido político, las reservas, tenemos la capacidad de asumirlo. La sociedad nos cree. Por experiencia propia se los diría, la sociedad nos cree y la sociedad nos sigue. El problema es que no estamos organizados y los que tratamos de organizar algo aún no damos claridad sobre qué es lo que se pretende o cómo se va a hacer. No, tenemos mucha cátedra en las redes, pero realmente no hay nada finiquitado, algo consolidado donde digamos, aquí es el punto de llegada. Tenemos que difundir mucho esta realidad y es la que nos estamos escondiendo. La Fundación, excelente el trabajo, lo difunde, pero me parece que no llega a todas las personas ni a todos los grupos poblacionales que deben llegar. De hecho, mire, aquí una reunión de estas tan importante hay conmigo 10, 12, 15 tal vez, y somos millones, 53 millones de colombianos. Tenemos que difundir al máximo toda esa realidad porque ellos todo lo han construido sobre mentiras. Y nuestra mayor arma es contar la verdad. La exclusión de nuestros compañeros, de nuestras instituciones, eso es un hecho. Como no tenemos soberanía, pues no necesitamos ejército. Entonces, ¿para qué lo vamos a sostener? Pues ellos lo van a acabar. La función del ejército, ¿cuál es la soberanía? Y en ese entendido respetuoso de mis comandantes, yo sé que hay algunos que son víctimas, otros que llegaron por circunstancias o casualidades, pero hay otros también que fueron puestos allí porque fueron preparados con anterioridad. Nosotros no podemos llamarnos a candideces ni ocultarnos a la realidad. Ellos con anterioridad infiltraron nuestras instituciones y hoy vemos muchos de eso. A muchos, algunos dicen bajo perfil, respetuosos y todas cosas así, que no tienen experiencia. No, los seleccionaron por eso, porque tienen bajo perfil. El entrenamiento de nuestros soldados, sabían lo de la base, el golpe de mano que nos dieron, eso es falta de entrenamiento. Los que estamos allí sabemos que eso es así. No nos podemos llamar a engaño. Entonces yo respetuosamente llamaría eso como la atención. Gracias por la intervención. Me parece que estamos demasiado cándidos en entender la realidad y la magnitud de este problema. Petro es un manteco del establecimiento. Los que están manipulando estas redes están por encima de él y son poderosos, pero no son invencibles. Desde Medellín, Sargento Ríos, me ofrezco en esas batallas que hay que dar, desde que tengamos las reglas claras y tengamos para una decisión para dónde vamos. Muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra, no sé si Eli quiera intervenir. Y también Alexander, el del iPhone. Por favor, adelante, Alexander o Eli. A ver aquí quién más nos falta. Alexander López, ¿me copia mi coronel? Adelante, don Alexander, por favor. Muy buenas noches a todos los de sala. Les habla Hermes Alexander López Gutiérrez de la ciudad de Bucaramanga, la ciudad de los parques. Y realmente le da una tristeza. Soy víctima y en algún momento mi hijo me decía, papá, ser malo paga. Hace unos 5 o 6 años me venía diciendo eso y hoy en día con gran tristeza uno dice, Diosito lindo, ¿qué está pasando? Apoyo a mi sargento Ríos. Excelente el trabajo que hace mi coronel Marín y gracias por la invitación, con el respeto de todos. Pero lo que le comentaba a mi coronel Marín en un momento, la reserva es un pie de fuerza muy grande y el sargento Ríos tiene toda la razón. Pero también tenemos un problema grandísimo y es que todos queremos ser presidentes de la República y no entendemos y comprendemos la esencia de un líder es trabajar por un colectivo. O sea, se nos olvida ese pedacito por alguna razón o porque
fuimos comandantes de algunas bases, porque tuvimos al mando personal, porque trabajamos con comunidad. Y mientras nosotros no logremos un objetivo, una idea clara, como dice mi sargento Ríos, se nos está hundiendo el barco y nos estamos quedando cortos con las acciones. Claro, ellos tienen en el poder, tienen lo mágico que es el dinero. Limpio y sucio lo tienen a montones. Y los grandes comandantes que en este momento, con el respeto, están en la fuerza, pues muchos estarán pensando igual que mi coronel, igual que yo, igual que muchos. Hagamos algo. Pero nos da miedo porque realmente en Colombia no somos capaces de tomar decisiones. O si Julano las toma y le cayeron a él, entonces los demás nos hacemos a un lado. Miremos no solamente, mi coronel, hoy decían, bueno, vamos a darle libertad a aquellos presos que todavía no están condenados. Pero es que todo eso está maquillado. Los mismos jueces no han condenado ciertas figuras porque les convenía este proceso. Y detrás de esto viene algo grande, algo más macro. Y se acordarán de mí que sí. Y esto, si lo permitimos y no hacemos nada, no, realmente uno queda como en esa certidumbre que pueda pasar. Yo sí lo pongo mi nombre a disposición, trabajaré en el colectivo por un beneficio grande. Y gracias a la tecnología, si no existiera la tecnología estaríamos creo que peor. Ellos vienen haciendo daño hace mucho rato, pero la fuerza, la reserva, soldados y policías realmente no hemos sido respaldados y estamos en un limbo. Ellos ya se están organizando para lo próximo que viene, son alcaldías, gobernaciones, y uno se da cuenta en los departamentos, la policía formando un grupo, el ejército otro grupo, la armada otro grupo, y todavía no, estamos mirando todo lo que está pasando y nos cuesta organizarnos como veteranos de la fuerza pública. En Medellín hace poco sé que tuvieron una incidencia con la ley del veterano. Para muchos, el decir eso no sirve, pero si pensamos y lo meditamos a largo plazo, lograron lo que ningún departamento lo ha podido hacer. Yo he intentado en Santander y ha sido difícil, porque cada fuerza se dispersa. No sé qué podríamos hacer. Este ejercicio que ustedes llevan, mi coronel Marín, con todo el respeto, no sé, es una propuesta. Qué rico poderlo llevar a los departamentos con seminarios, lo que La Paz no contó, que el pueblo lo escuche, que el pueblo se dé cuenta lo que hay detrás. Sé que se necesitan recursos, sé que se necesita mucho dinero, pero pienso que creando, no sé, que mi Diosito nos ilumine con algo grande, lograríamos algo grande para los procesos. Les pido disculpas porque a veces, pues, por cuestiones de salud no he podido ingresar, pero desde los inicios de estos procesos, de esta idea de mi coronel y otros compañeros, he podido participar y qué rico. O sea, después de que participemos 2 o 3, ya es una fuerza viva, valiente, siempre que seamos honestos y sinceros con nuestras ideas y nuestros propósitos. Un abrazo a todos y que Dios nos siga iluminando y ojalá de este grupito podamos sacar algo macro para grandes historias. Gracias. Hemos encontrado unos aportes que han llegado al Facebook, en donde, entre otros, está participando mi general Vázquez, la doctora Ethel Mediza y Henry Ramírez, quien dice lo siguiente: buenas noches para todos. Sin lugar a dudas, estamos al filo de la navaja.
El presidente utiliza muy hábilmente leyes del pasado para acomodarlas a sus intereses bajo el eslogan de la paz total, ampliando la cobertura y el espíritu de dichas normas para cumplir su promesa de campaña de dejar libres a los vándalos de la primera línea. El presidente está desconociendo la autonomía de los jueces, lo cual es un hecho evidente de desconocer uno de los poderes, en este caso el judicial. La única manera que una sociedad mejore integralmente día a día es a través del crecimiento económico como base para hacer desarrollo social. El discurso del decrecimiento que pronuncia en el medio, en el exterior, en la práctica lo está ejecutando en Colombia bajo el mascarado en temas medioambientales, demonizar los hidrocarburos y propender por su desaparición es una clara muestra que el discurso de crecimiento lo está llevando a la práctica. Eso es todo lo que tenemos en Facebook. El coronel Villamarín. Hemos llegado al final de las intervenciones. Y mi coronel González, mi coronel, al fin, ¿qué pasó? Me llamó y me dijo que tenía alguna cuestión que merecía su intervención. Entonces, bueno, mi coronel, muchas gracias. Entonces le agradecemos a todos la participación. Hemos hecho un ejercicio académico interesante con todos los que afortunadamente hace la fundación. Y hacemos una rememoración de lo que hicimos. Primero presentamos las condiciones esenciales o básicas que se describen en ciencia política y en sociología política para entender cómo es que se llega a la prosperidad, que es el estado ideal de todos los estados, de todos los países, de todas las naciones, tener un nivel de prosperidad que sea óptimo, en el cual se desarrolle de manera integral todos los renglones de la economía, más la investigación científica, que es fundamental, más el respeto por los derechos humanos y la democracia participativa, etc. Luego vimos una descripción de cuál ha sido la conducta del señor Gustavo Petro durante los 4 meses que lleva sentado en el solio de Bolívar, con aspectos muy puntuales y muy concretos, no elucubraciones ni apasionamientos ideológicos. Y de tercera medida o de tercera instancia, vimos otra lámina, que es la que tenemos al frente en la pantalla, cuáles son algunos de los pasos que se consideran en ciencia política y en sociología política para que una sociedad o un estado rompa el contrato entre el gobernante y el gobernado y pase a un nivel de totalitarismo o a un gobierno de satrapía, de autocracia extrema, como ocurre en Rusia, en Irán, los países musulmanes, Venezuela, Libia, Nicaragua, Cuba, Corea del Norte, China, Rusia. Y se muestra que esa decrepitud progresiva que va teniendo la democracia tiene unas características y aquí las vimos. Y luego pasamos a pedirles a todos ustedes sus puntos de vista y nos dieron, todos coinciden en que al ritmo que va avanzando los acontecimientos, más acelerados quizás de lo que se pensaba, el señor Petro planea llegar al totalitarismo con los riesgos que eso trae, ¿no? Que el país se polarice y entre en una violencia per se, que ha sido la característica histórica de nuestro país, que surjan grupos, no solo de ultraderecha, sino grupos anarquistas que también crean que ellos tienen ahí en ese escenario la posibilidad de
de hacer daños. Y lo más grave, que vengan intereses extranjeros poderosos a decir ustedes no se pudieron poner de acuerdo, nosotros vamos a poner orden, y eso cuesta tanto y significa que vamos a perder más activos estratégicos en todos los órdenes. Por eso la Fundación insiste tanto en que para poder participar en política no es simplemente hacer politiquería e imitar lo que ya hay, porque eso es más de lo mismo. Y para hacer más de lo mismo es mejor quedarse quieto, porque es para hacer parte de la corrupción, la ineptitud y la mediocridad. Pero las circunstancias lo están exigiendo. Es necesario crear un partido y lo que no se puede bajar la guardia es en dejar de difundirlo, porque en el momento de suprema tribulación siempre lo que está organizado es lo único que puede tener la luz para salir del túnel. En realidad la incertidumbre es total. Esa desgracia de haber llevado para segunda elección entre un señor con evidentes signos de problemas psiquiátricos y un señor con antecedentes de terrorista para elegir al presidente de la República, no lo hemos decantado todavía y no nos hemos dado cuenta de la gravedad de lo que, el fondo en que llegamos, porque es que no estamos en el borde del abismo, es que estamos en el fondo del abismo y no nos hemos dado cuenta todavía. Y la política corrupta, que todo lo utiliza para su beneficio, está sacando partido, y los oportunistas de siempre en las manifestaciones, 3 manifestaciones muy masivas, pero la gente se agotó porque no tenían orientación, no tenían objetivos y estaban igual que los partidos que están, o los movimientos que se intentan crear en Colombia, sin objetivos, sin plan y sin programa. Entonces la gente ya no quiere saber más de eso, y seguramente si se convocara una marcha de estas nuevas a comienzos de febrero, que sería la fecha indicada, va a ser más difícil que la gente asista, porque ya el señor Petro logró algo que le quedaba difícil, que era acostumbrar al pueblo a sus acciones atrabiliarias, y las está haciendo, y lo peor es que no le reacciona a nadie. Cada día toma medidas distintas. La ignorancia de sus funcionarios cada vez como que ya se vuelve parte del panorama. Dijo que iba a sacar a los bandidos de la cárcel para colocarlos de mediadores, que el ejército los había asesinado. Y al principio el fiscal Barbosa le dijo la noche de la posesión que eso no era, pero ya lo hizo hoy y seguirá, y el Congreso lleno de corruptos y las cortes llenas de corruptos no van a actuar. Entonces la única solución es política, con algo organizado y serio, no con el cuento de que yo soy el Salvador, o que la señora tal es la salvadora y que hay que votar por ella, o que el otro señor que está aprovechando el apellido, sino algo estructurado, y lo estructurado tiene trabajo, y los que trabajan son los que tienen los conceptos claros, porque los demás están buscando es qué les dan, qué les corresponde y cómo sacan. Tarea difícil, pero no imposible. Para mañana a las 7:30 de la mañana tenemos otro evento interesantísimo, que es el asesinato de 6 agentes de la policía en el área rural de Palmira, una incursión de las FARC. Y por la noche tendremos otro ejercicio académico muy interesante, que es un taller en el que participan un profesor de la Escuela Superior de Administración Pública y mi coronel González, en un debate tipo campaña presidencial, con 2 minutos cada uno para responder unas preguntas muy puntuales de un cuestionario acerca de si Colombia, en medio de todo este enredo, lo que necesita es volver al federalismo, a la autonomía, o qué es lo que necesita el país frente a la Constitución, de acuerdo con los argumentos históricos que nos han ocurrido. El día miércoles continuamos con la memoria histórica por la mañana, y por la noche tenemos una socialización de lo que es la perspectiva de un partido político en la situación actual de Colombia, de acuerdo con todo el proyecto estratégico que ha elaborado la Fundación, para que los que no lo han oído lo escuchen y tengan la posibilidad de invitar a nuevas personas. Y el día jueves tendremos la última sesión por la mañana de memoria histórica en el año. Ya por la noche no haremos ejercicio académico debido a la... el jueves también tenemos ejercicio académico. Lo haremos, es el último del año,
y es una señora coronel de la policía que nos viene a compartir aquí una experiencia muy interesante de las gendarmerías y de las fuerzas policiales en el mundo. Y el viernes por la mañana tenemos la última memoria histórica y ahí sí por la noche, ya por razón de las novenas de Navidad, no haremos el ejercicio académico de las 6 de la tarde para retornar en el próximo año. Creo que la ingeniera Rosita quiere algo decir y cerramos mi coronel Alarcón. Por ahora, pues una feliz noche para todos y que Dios nos siga bendiciendo. Adelante, Rosita. Mi coronel, para ser coherente con lo que he repetido tantas veces, de que lo bueno debe expresarse en forma concreta y breve, y pensando en algo muy importante que dijo ese personaje grande que fue Miguel de Unamuno: solamente los que se atreven a hacer lo absurdo son capaces de conseguir lo imposible. En ese orden de ideas, ¿qué tal si con los abogados que tenemos en Fundel y otros que logremos reunir, hagamos una redacción dentro de las normas existentes para pedirles a nuestros jefes militares activos que hagan una declaración de su posición en frente de la defensa de la Constitución y de las normas que están vigentes? Entiendo que es difícil. Entiendo que no hay una razón de pronto inmediata para que eso se haga, pero creo que es absolutamente necesaria y les digo que estoy envidiosa de ver los jefes militares que tienen en el Perú. Entonces, no sé si se puede. No, pues sí se puede. Lo importante es que los señores abogados que están en la sala nos ayuden con lo que usted dice, ¿no? Bueno, pues ahí tenemos la muestra porque todos conocimos el documento que allá mandaron los 5, 4 o 5, no sé, jefes militares del Perú. Habría que perfeccionarla porque al comienzo, claro, los periodistas trataron de sacarles 5 o 6 significados distintos. Pero además ya tenemos otros que no están en la sala. Por ejemplo, tenemos a Andrés Usuga, que está ahora de decano de una facultad de Derecho, y tenemos a otros 2 que son litigantes permanentes, el señor, el doctor José Vicente Sánchez Uribe, bueno, Barrera creo que es, y el otro señor coronel, perdón que se me olvidó el nombre, y que lo trajo a la sala mi coronel Saldaña. Entonces vamos a consultar con ellos. Voy a buscar aquí en el archivo el documento, eso está en internet, el documento que sacaron los jefes militares peruanos. Lo copiamos y le hacemos todas las reformas que sean necesarias y se lo mandamos a nuestros jefes. A ver, y así sabemos si son capaces de hacer lo absurdo para lograr lo imposible. Como decía Miguel de Unamuno, no yo. Bueno, mi coronel, entonces, si usted dice que se puede, mañana mismo empezamos a hacerlo. Rosita, no, pues, si es la forma de convocarlos y reunirlos, pues, la peor diligencia es la que no se hace. Ciertamente. Ciertamente, y por supuesto tiene que ser alguien que vaya y lo lleve, porque pues yo no creo que yo sea la persona adecuada para ir a llevarlo. Pero con mucho gusto lo voy a preparar el documento y hacerlo revisar, y cuando esté perfeccionado, le ponemos el trabajo a alguno que realmente tenga la categoría de ser militar. Bueno, listo, Rosita, muchas gracias.